Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a la primera presentación del día de hoy. Las dos presentaciones van a ser muy pronto y realmente en cuanto estéis viendo este vídeo, poco más tarde va a ser la segunda presentación de Mercedes, pero ha sido el turno de McLaren y aunque ya conocíamos la livery, el diseño del nuevo McLaren, nos han presentado este MCL 38, la nueva maquinaria de McLaren, el nuevo monoplaza de Lando Norris y Oscar Piastri, un coche bastante continuista, ahora os explicaremos los cambios que han introducido, y un coche con el cual esperan conseguir seguir en la senda que consiguieron marcar la pasada temporada. Sigue siendo continuista, no por ello tiene que ser malo. Por supuesto, el año pasado lograron hasta 9 podios entre los dos pilotos, y eso que tuvieron un mal comienzo de temporada, ya lo recordamos, pero fue a partir de aquellas mejoras en Austria que arrasaron, siendo casi constantemente la segunda fuerza en toda la segunda mitad de la temporada. Veremos de qué son capaces de hacer este equipo McLaren, pero como os digo, es continuista, no hay una grandísima revolución como nos trajo ayer Ferrari o como ha traído por ejemplo Racing Bulls, tampoco una actualización tan grande como la que ha traído Aston Martin, no por ello tiene que ser por supuesto malo, y este McLaren desde luego que hay unas expectativas puestas sobre él muy altas. Recordemos que el propio Lando Norris ha hablado en varias ocasiones indicando que él confía en que este año sí van a lograr las victorias, pero acerca de esas expectativas vamos a dejarlo a un lado aparcado. Simplemente comentaros en todo este tema de que es bastante continuista. Andrea Stella ha confirmado la noticia que os dimos hace varias semanas, y es que McLaren no ha sido capaz de optimizar todo el monoplaza. ¿Qué queremos decir con esto? Que va a ser algo similar a lo del año pasado. No van a tener un arranque tan malo como tuvieron en 2023, pero ya en la presentación del anterior monoplaza indicaron que el coche no era bueno y que mejoraría a lo largo de la temporada. Efectivamente así fue, con una mejora superior a lo que cualquiera podría esperar. En este caso, por supuesto, esperamos que estén en una mejor posición de partida, pero Andrea Stella ha confirmado que este coche que estamos viendo en la presentación del día de hoy de McLaren y que veremos tanto en los test de pretemporada como en el primer Gran Premio, no es el coche entero optimizado. No han sido capaces de traer todas las actualizaciones que querían para este monoplaza, y dice que ese es el objetivo principal, que irá llegando a lo largo del año. Así que veremos algo similar a lo de McLaren que ocurrió el año pasado, que su coche que les gustaría haber introducido desde la primera carrera llegará algo más tarde. ¿Dónde está las cosas que no ha cambiado McLaren o por qué vemos que es bastante continuista? Bueno, que como os digo, mañana se espera la presentación del Red Bull y va a ser súper continuista, porque es que son dos coches que ya eran muy buenos, dos coches que ya habían hecho grandes progresos, entonces no eran necesarios. Pero este es el monoplaza, diseño ya lo habíamos visto, recordando aquellos diseños de los finales de los 80, principios de los 90, pero con los colores actuales. Este es el monoplaza de McLaren. Vamos a ponerlo desde el lateral para que veamos tanto alerón trasero, este alerón trasero que todo el mundo se lo está copiando, este recorte lo introdujeron ellos y todo el mundo se lo está copiando, y pontones. Aquí ya vemos que lo que ha introducido Red Bull, por ejemplo, este año, que lo vimos ayer en su Filming Day desvelado, lo veremos mejor mañana, no está ese conducto muy gordo que había ahí para la refrigeración del aire, para el paso del aire, pues aquí no está. En cuanto a los pontones, podemos fijarnos que no tiene esa salida, no es ese estilo buzón que introdujo Red Bull y que todo el mundo en la parrilla lo está siguiendo, no se llega a apreciar. Y luego alerón delantero tampoco desde este ángulo se aprecia ningún cambio, pero sí que los hay, ahora os lo contaremos. Pero eso, ¿no? Vemos este coche y decís, vale, ¿qué diferencias tiene con el año pasado? Bueno, pues si nos fijamos en el alerón trasero sí que hay bastantes diferencias, porque es llevar su concepto más al extremo. En este monoplaza ya lo vemos que no era tan exagerado ese recorte que se introducía, lo podemos ver también en esta fotografía o en la siguiente que tenemos. Estos son, como digo, carreras de final de temporada siempre, porque es la mejor comparación. Si lo comparamos con el principio del año pasado, el coche era nefasto, ahí habría muchísimo cambio, por supuesto, pero luego podemos apreciar esos pontones, y en el caso de los pontones no hay gran diferencia más allá de que han quitado ese estilo buzón. Sí que lo tenían, pero ha sido cambiado, ha sido reducido. Así que interesante, han ido al contrario que el resto de la parrilla.
Curioso, veremos qué es lo que realizan en ese sentido. Lo podemos apreciar aquí mejor en esta fotografía, donde se aprecia ese estilo buzón, esa barbilla, que también lo dice mucha gente, ese labio inferior del pontón que sobresale y que hoy en día no está. Luego podemos apreciar que no hay tanto... Es similar al de Ferrari, el recorte que hay por debajo del pontón, porque ahora están todos sobresaliendo, que es lo que hizo Red Bull el año pasado. El de Aston Martin es muy exagerado, el de Ferrari no lo hará tanto y el de McLaren es más o menos similar. Os recuerdo, ahora lo comentamos, pero que hoy va a ser el Filming Day también de McLaren y ahí se podrán apreciar mejores las cosas. Pero bueno, solo nos han publicado desde McLaren dos vistas, teníamos esta lateral y tenemos esta frontal. Y aquí se aprecian algunos cambios, podemos apreciar, ahora los comentamos, los comparamos, cambios en el morro está siendo modificado en todos los equipos, curioso, vemos la suspensión se mantiene con la pull rod que ellos introdujeron y que Red Bull se lo ha copiado y ahora Sauber también lo tiene y también Racing Bulls, pero los anclajes son diferentes, eso también está siendo cambiado en la gran mayoría de los equipos, por supuesto al final si cambias el morro, pues desde luego que va a ser modificado. Y los alerones, bueno, se han visto algo modificados, o siempre os decimos en sí en los alerones, sobre todo desde esta vista, que tampoco os fijéis tanto, porque dependiendo del circuito, al añadirle más o menos carga, no va a ser tan representativo, puede ser que incluso en Bahrein sea modificado. Por cierto, está aquí el MCL 60 del año pasado, me acabo de dar cuenta, y los pontones, la entrada de los pontones, la entrada de aire también ha sido modificada. En su caso, al igual que os hemos dicho que ha desaparecido el estilo buzón, los pontones han sido reducidos. Curioso, yéndose hacia, como está yendo la parrilla, como está yendo todos los demás equipos, McLaren en este sentido en cuanto a los pontones ha ido a la inversa, sobre todo en esa entrada como comentamos. Lo vamos a ver desde esta fotografía. Apreciamos que los alerones, bueno, se han visto algo modificados, es lo primero que os quiero que os fijéis, pero como os digo, no le deis mucha vuelta. El morro, si os fijáis ahora, fijándonos con esta fotografía, para empezar vemos que la forma es diferenciada, es más grande, pero también es más redondeado, curioso en ese sentido, esto es más estilo V, esto es más estilo U, como estamos viendo, pero tiene lo mismo que ha introducido Aston Martin también, que lo tiene Ferrari, que lo tenía Red Bull el año pasado, también lo lleva McLaren, que es esa separación entre el morro y el flap principal del alerón delantero, dejando un hueco que por ahí es para que pase el aire para que llegue también al difusor, generando más carga aerodinámica. Lo podemos ver en esta fotografía, lo podemos ver también en esta que está por aquí, como este. Ya no era como Aston Martin su morro llegaba hasta aquí, hasta este punto, aquí ya había una mínima separación, pero ahora es mayor la separación que han introducido y tenemos también esta fotografía de aquí. Y fijaros en esos pontones, cómo están ahí, ¿no? Vemos que son... Si ya os fijáis en esos pontones y habéis visto todos los vídeos que hemos enseñado viendo los monoplazas, de por sí veis que son más compactos, mucho más que los de Ferrari de ayer, pero también lo son más que los de Aston Martin, que sabemos que los de Aston Martin han pasado casi a ser en el ángulo Y, en lugar de ser en X, en lugar de ser... que lo veáis de esta forma abiertos, pero es que son mucho más pequeños que el año pasado. El año pasado eran más estrechos, más estilo Red Bull y más alargados. Este año han pasado a ser más achatados, han pasado a ser más largos, como lo estáis viendo, y más pequeños, más compactos. Me parece muy curioso porque me recuerda a los pontones que muchos equipos llevaron en 2022, pero ahora todos están yendo hacia lo de Red Bull ya desde el año pasado, y en el caso de McLaren han llevado una filosofía diferente de pontones. Estos pontones eran iguales, muy similares a los de Red Bull, pero ahora ellos han sido mismos los que han cambiado. Veremos cómo les funciona, por supuesto. Es curioso ver esta diferencia en el McLaren. El año pasado dieron un salto hacia adelante muy grande, como ya sabemos, y desde luego este año casi que han sido el equipo. Por ahora, sí a primeras, Aston Martin se diferencia mucho, pero McLaren es el que se diferencia en otro sentido. No sé si me explico a lo que quiero referirme. Quiero referirme a que se diferencian bastante en un sentido opuesto a lo que está haciendo Aston Martin, por ejemplo, también. ¿Qué expectativas hay que tener del equipo McLaren? Bueno, pues desde luego que el año pasado McLaren lo hizo estupendamente, lograron dar un salto hacia adelante muy grande. Su salto que deberían de dar con aquellas mejoras que Andrea Stella ha confirmado que llegarán no debería de ser tan grande como el que dieron el año pasado. Sí deberíamos de ver un paso adelante en comparación con lo que veamos a principios de año, que aún así
mis sensaciones es que a principio de año van a ser buenas. Quizá son el último equipo de la zona alta, por así decirlo, entre los Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren. Quizá a principios de año sean el último equipo, también porque los circuitos que se vienen ahora, sobre todo Bahrein y Arabia Saudí, no son dos circuitos que históricamente le hayan venido bien a este equipo, sobre todo desde el nuevo reglamento, siempre han fallado. Es posible que eso se repita en estas dos primeras carreras, pero en cuanto empecemos ya con la gira asiática, que recordemos que este año viene muy pronto, con China, con Australia y con Japón, los he dicho en un orden que no son, es Australia, Japón y China. Sobre todo Japón, ahí se esperaría, y esperemos que para entonces haya esas actualizaciones, que McLaren dé un salto hacia adelante también en comparación con lo que hayamos visto en las anteriores carreras. Se espera un coche que pueda pelear y que sea otra vez contendiente claro al podio. Ojalá sea así, porque desde luego es un monoplaza que el año pasado dio bastantes alegrías. Como os he dicho, hoy tendremos más fotografías sobre él y mejores seguramente que las que nos han enseñado de estudio, porque se presentará este monoplaza en su Filming Day en el circuito de Silverstone, como ayer realizó Red Bull o como antes de ayer realizó Aston Martin. No van a ser los únicos en Silverstone. Hoy va a ser un día activo porque el siguiente vídeo os lo vamos a contar, es la presentación de Mercedes, y Mercedes va a ser justo después de McLaren, van a estar ellos también haciendo su Filming Day, así que es muy interesante porque vamos a poder comparar estos dos monoplazas. Tengo muchas ganas de ver el de Mercedes, pero ahora os lo comento. Entonces con esto pues seguramente después del vídeo de presentación de Mercedes por la tarde intentaremos traeros más fotografías donde se demuestre y se vean los cambios que haya introducido McLaren, si es que todo se mantiene, si hay algo más o si esto es el monoplaza que nos han introducido. Esto ha sido todo por este vídeo. No os vayáis muy lejos porque en una hora, en cuanto se está grabando este vídeo, a las 11:15, se está finalizando de grabar este vídeo a las 10:15, tendremos la presentación de Mercedes. Día muy activo y no va a ser tampoco el final del día. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún contenido. Déjanos en los comentarios cualquier cosa que quieras sobre el McLaren y nos vemos en el siguiente, que hablaremos sobre el W15 de Mercedes.